Una pregunta. Si ustedes fueran víctimas de un robo, por ejemplo, que ingresaran a sus casas y se llevaran sus cosas, ¿presentarían una denuncia? ¿Sí? Muy bien. Y si el delito fuera, por ejemplo, daños a la propiedad, que ustedes dejan su carro en la calle y los golpean, ¿presentarían una denuncia? Ahora bien, imaginemos que el delito es una agresión sexual. ¿Denunciarían? Oigo algunos sí, pero menos, porque es más difícil, ¿verdad? Ya no es tan sencillo tomar esa decisión. Denunciar un delito sexual es algo extremadamente difícil y que requiere mucho más valor del que imaginamos. En Costa Rica, en el año 2024, de alrededor de 18,000 personas denunciaron haber sido víctimas de un delito sexual. Eso significa que estamos hablando de 50 casos diarios, pero la realidad sabemos que es mucho peor. Muchas de las víctimas guardan silencio. Investigaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indican que se denuncian solo el 20% de los casos que ocurren. Nuevamente, trayendo esos números a Costa Rica, estaríamos hablando de 250 casos diarios. ¿Se imaginan? ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan difícil denunciar? Cuando pensamos en una agresión sexual, normalmente lo que imaginamos es a una mujer que va caminando sola en la noche por un lugar solitario y es agredida por un desconocido violento. Pero la realidad sabemos que es muy diferente. La mayor parte de las víctimas son personas menores de edad que estando en una casa, muchas veces la suya propia, son agredidas por una persona conocida, un familiar, un amigo, la pareja. Y bajo esas circunstancias, las dudas, los sentimientos, el miedo, la culpa, la vergüenza, ¿me creerán? ¿Qué va a pasar? Todo esto hace que sea prácticamente imposible denunciar. En mis más de 30 años de trabajar como perito forense en el Poder Judicial, he tenido la oportunidad de leer miles de denuncias. Denuncias que han dejado marcas profundas en mí. Marcas aquí y aquí. Pero esas marcas me han permitido entender que el trabajo forense puede humanizar el proceso judicial, dándole credibilidad a la víctima, convirtiendo su testimonio en evidencia sólida, su dolor en conocimiento, su conocimiento en justicia, reivindicando así la dignidad de quienes han sido violentados. Durante el proceso hay muchas historias de personas, de mujeres de todas las edades, de todos los estratos sociales, de todos los orígenes. Y también sí, hay historias de hombres, porque alrededor del 15% de las víctimas de delitos sexuales son hombres. Y de todas esas historias, de todas esas realidades, hay algunas que se quedan en mi cabeza dando vueltas una y otra vez. Y es que es importante a la hora de que nosotros vamos a manejar esto, que consideremos una serie de variables que he aprendido a lo largo de estas historias. Como vimos, hay una realidad.
la mayor parte de las víctimas no presentan la denuncia. Y de las que sí presentan la denuncia, hay un evento muy importante. Hay un deseo profundamente humano que las une, y es el deseo de que su agresor sea castigado y de que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Sin embargo, como decía, de las personas, de los casos que sí se llegan a denunciar, solo el 15% llega a juicio y menos del 7% terminan en una condena. Por ende, el deseo de justicia de esas personas no siempre se cumple. Ahora bien, entonces, considerando esta dura realidad, es inevitable hacernos una pregunta. ¿Vale la pena pasar por todo el proceso que implica denunciar un delito sexual? Valorémoslo. Primero que todo, tenemos que estar conscientes que las agresiones sexuales no deberían de ocurrir, pero ocurren. Y el hecho de que una persona denuncie no va a cambiar que vivió una agresión. Y con toda honestidad, como vimos, muchas veces los agresores no son castigados. Pero hay algo que no podemos perder de vista. Una situación que ya de por sí es mala puede volverse peor. La víctima podría perfectamente ser contagiada de una enfermedad de transmisión sexual producto de la agresión. También pudo haber ocurrido un embarazo no deseado, con todas las implicaciones que esto conlleva, dilemas religiosos, familiares, económicos. Por eso, el Poder Judicial, en conjunto con la Caja Costarricense del Seguro Social, diseñaron el protocolo de las 72 horas. Este protocolo tiene como intención dar una atención integral a las víctimas de violencia sexual. Y este procedimiento inicia con 2 eventos estrechamente ligados, pero que no son lo mismo: el reporte y la denuncia. El reporte activa un grupo de especialistas que se encargan de trabajar en conjunto para atender, proteger y acompañar a la víctima. El primer paso es una atención, una valoración médica para determinar el estado de salud de la víctima, otorgarle, brindarle tratamiento contra enfermedades de transmisión sexual y anticoncepción de emergencia. Por otro lado, la denuncia es una decisión sumamente importante que la víctima puede tomar en ese momento o en otro momento cercano, cuando esté lista. Si decide denunciar, la víctima va a recibir apoyo legal y va a recibir una valoración forense que va a permitir la recolección de evidencia, que va a ayudar a corroborar el hecho delictivo e identificar el agresor. Denuncie o no denuncie, la víctima siempre va a recibir acompañamiento psicológico, porque más allá de los medicamentos y de las evidencias, hay una persona que necesita sentirse segura, escuchada, acompañada. Como perito forense, todos los años evalúo cientos de evidencias. Evidencias que sin decirme una palabra me cuentan historias. Historias de mujeres, como mencioné hace un rato, historias de hombres, historias que se mantienen en mí. Y una de ellas es la historia de Laura y María. Ambas tenían 17 años más o menos y eran estudiantes universitarias. Una noche decidieron salir con un grupo de amigos para ir a tomarse unos traguitos y celebrar que habían terminado los exámenes.
El siguiente recuerdo de ambas fue despertarse en una casa desconocida con la ropa a medio poner. Laura estaba aterrorizada. Temblaba, las manos le temblaban, el corazón le latía con fuerza. No sabía qué había pasado, pero sentía que algo malo había pasado. Y se puso a llorar y lloró. Y vinieron los sentimientos del miedo, la culpa, la vergüenza y luego una rabia inmensa. Cuando por fin pudo tomar su teléfono, Laura marcó el 911. Ese sencillo gesto, esa ruptura del silencio, cambió el futuro. Esa llamada activó una red de personas y procedimientos que le brindaron una atención integral. Laura recibió atención médica, tratamiento contra enfermedades de transmisión sexual y anticoncepción de emergencia. Y muy importante, también recibió acompañamiento psicológico. Y poco a poco ha ido encontrando el camino que le ha permitido ir sanando las heridas emocionales que le dejó la agresión. María, por su parte, también se despertó aturdida, asustada, muy asustada. Estaba aterrorizada, se paralizó. Y ese miedo inmenso que ella sintió no le permitió buscar ayuda. Recogió sus cosas, se fue y de ella no sabemos nada. Cada expediente, cada historia me recuerda que los casos no terminan en una víctima. Lo que le pasa a una persona trasciende a su familia y a su comunidad y termina por decirnos algo muy importante a nosotros como país. Es por eso que el protocolo no solo beneficia a las víctimas, también a la comunidad y al país. A nivel individual, como lo vimos, el protocolo protege la salud física y emocional de la víctima. Cuando se está viviendo uno de los peores días de la vida, el protocolo se convierte en ese primer paso seguro desde donde tomar decisiones. Además, nos damos cuenta que la búsqueda de ayuda no es solo poner una denuncia, es también un acto de cuidado propio. Y a nivel de la comunidad, el protocolo nos cambia la forma en la que hablamos de la violencia sexual. Cuando una comunidad habla de esto sin miedo, las historias se hacen visibles. Y al hacerse visibles, rompemos el silencio que sostiene a la impunidad y a los prejuicios. Y a nivel país, el protocolo también nos recuerda que las instituciones pueden trabajar en conjunto, siendo más humanas, más eficientes, que no solamente reaccionan, sino también acompañan. Además, se genera toda una información que nos permite entender por qué ocurren estas agresiones y bajo qué contexto. Esto es oro. Porque así podemos proteger, educar y diseñar políticas que nos permitan construir una sociedad un poquito más justa. Si bien es cierto, los datos que he presentado el día de hoy son del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial de Costa Rica, esta realidad no es solo nuestra. Los delitos sexuales no conocen fronteras, ocurren en todos los países y en todas las culturas. Es un fenómeno universal que trasciende a nosotros como humanidad y que nos recuerda que la violencia sexual es una lucha que tenemos que hacer no solo desde la perspectiva legal o forense, sino también desde la perspectiva moral, ética y sobre todo profundamente colectiva. Es un acto donde todas las personas podemos y debemos ser parte para así construir una sociedad donde la impunidad deje de ser la regla y se convierta por fin en la excepción. Finalmente, a pesar de la impunidad, ¿vale la pena denunciar? Sí, definitivamente sí.
Porque no tenés por qué pasar por esto en soledad. Porque tenés derecho a que te escuchen. Porque tenés derecho a vivir sin miedo. Porque tenés derecho a vivir en una sociedad más justa. Porque vales mucho. Porque sos importante. Y porque romper el silencio no cambia el pasado, pero puede cambiar el futuro. Muchas gracias.